Hemos decidido retomar este nuevo ciclo de webinars con una de las charlas acerca de cuál es el estado actual con respecto a al COVID-19. ¿Qué medidas hemos empleado frente al COVID-19 en nuestras clínicas? Para ello, básicamente podemos dividir las medidas en cuatro medidas o cuatro grupos de medidas. ¿Sí? Las medidas de protección básica individual, las medidas de control al personal y a los visitantes de la clínica, las medidas de protección estructurales, ¿sí? Y por último, las medidas de desinfección de ambiente. ¿Sí? Vamos a empezar con las medidas de protección básica individual. Mucho de la información que vamos a dar es conocida por todos, seguramente muchos de ustedes conocen las mascarillas, básicamente en la clínica o en nuestras clínicas. ¿Quiénes deben usar las mascarillas? Los protocolos respecto al COVID-19 establecen que deben usarla no solamente el personal asistencial, sino también el personal no asistencial de la clínica, es decir, las compañeras de recepción, los compañeros de los distintos departamentos, sean administrativos o sean departamentos que tienen una interrelación relativa con pacientes, obviamente los departamentos asistenciales, el departamento de guía, inclusive los departamentos de marketing, departamentos administrativos, contables, etcétera. Básicamente todo el mundo tiene que estar con sus mascarillas. Ya veremos qué tipos de mascarillas son más indicadas para qué. ¿Sí? ¿Quién más tiene que utilizar la mascarilla dentro de la clínica? Pues los pacientes, ¿sí? Cuando ingresan los pacientes y no traen la mascarilla, tendrán que ser provistos aquí en la clínica de la mascarilla correspondiente. Básicamente, a esto ya en estas últimas semanas no ha habido necesidad de aportarle prácticamente, por lo que me comentaban las compañeras de recepción, a los pacientes, porque ya todos los pacientes seguramente vienen ya bastante concientizados de que tienen que traer sus mascarillas, ¿sí? O que salir de su casa y desplazarse a través de lugares públicos con su mascarilla, fundamentalmente cuando prevean de que no pueden mantener una distancia de seguridad. ¿Sí? Pero no solamente los pacientes, que son los únicos y el personal de la clínica, los únicos que ingresan a la clínica, sino también, en algunos casos, proveedores también nos aportan el material que necesitamos para trabajar en el día a día. Los proveedores también tienen que tener y utilizar las medidas de precaución, en este caso, por ejemplo, la mascarilla. Dentro de las mascarillas podemos básicamente ver distintos tipos. Están las mascarillas reutilizables, están las mascarillas de un solo uso, como estas que vemos aquí en la foto, que son de dos tipos diferentes. Las celestes son mascarillas del tipo quirúrgico, las que actualmente utilizamos en los quirófanos y que en casos se han extendido porque básicamente son unas mascarillas que protegen contra la diseminación del virus, fundamentalmente contra la emisión del virus. Al lado vemos una mascarilla de color blanco que tiene unas letras, unos números que corresponden a una normativa, en este caso es una normativa china, que es una normativa homóloga y a otras normativas de otros países, por ejemplo la N95, que es una normativa estadounidense, o la FFP2, que es una normativa. Evidentemente, el incremento de la necesidad de mascarillas llevó a que temas de aprovisionamiento aquí en España, seguramente en muchos lugares de Europa, tuvieran que recurrir a mascarillas que sean homologadas o que sean compatibles con la norma europea que es el FFP2. Informes y en notas emitidas por el Ministerio está claro que este tipo de mascarilla es una mascarilla que se permite en reemplazo de la FFP2 en el caso de que no pueda ser. ¿Sí? De manera que estas son las mascarillas
que básicamente vamos a ver muy frecuentemente. También podemos observar muchas veces en las clínicas, en la calle, en la vida diaria, podemos observar aquellas personas que portan mascarillas que son reutilizables. Bueno, este tipo de mascarillas, de cierta manera, a no tener nada, seguramente son por opción. De todas maneras, las que está visto que podríamos, en cierta manera, recomendar serían estas que estamos viendo aquí en la fotografía, ¿sí? Las que cumplen la normativa FFP2 u homólogas y aquellas que son mascarillas del tipo KIN, ¿sí? Otra de las medidas que hemos implementado dentro de la clínica es el aporte de gel hidroalcohólico a demanda en los distintos espacios comunes de las clínicas, evidentemente de la clínica y evidentemente también dentro de las distintas consultas. Esta foto que están viendo ustedes aquí es uno de los muchos dispensadores de gel hidroalcohólico que hay distribuidos por los pasillos o por los espacios comunes, los pasillos de la clínica. Hay prácticamente uno al costado de la puerta de cada uno de los despachos y de las distintas estancias que tiene la clínica, porque evidentemente sabemos que la higiene de manos es muy importante para prevenir la diseminación de la infección por SARS-CoV-2 o coronavirus. Otra de las medidas de protección de tipo individual y básica, en este caso más especial según la tarea que va a realizar la persona, en este caso la gente del laboratorio, podemos ver cómo, además de lo que habitualmente ya utilizaban como los guantes y las mascarillas, en este caso utilizan también una pantalla transparente que permite poder continuar con su trabajo y tener una medida de barrera de protección contra, ¿sí? Evidentemente, esto y otras medidas, otros implementos que podemos utilizar, pero fundamentalmente estos son los más importantes, son los que utilizamos, que muchas veces los pacientes o no nos ven con ellos porque los tenemos que utilizar en ámbitos en los cuales los pacientes en general no ingresan, como por ejemplo son la zona del laboratorio o en la zona quirúrgica, en la cual básicamente los pacientes ingresan y ya son sometidos a una anestesia, a una sedación y básicamente o no nos ven conscientemente este tipo de temas. El segundo grupo de medidas que habíamos comentado que habíamos tomado eran medidas de protección al personal y a visitantes. Estas medidas incluyen, por ejemplo, el control de la temperatura. En este caso, el control de la temperatura, podemos ver aquí una foto que una compañera de recepción está tomando la temperatura a alguien que acaba de ingresar. Se realiza con todas las personas que ingresan a la clínica, sean trabajadores, sean pacientes, sean proveedores que tienen que ingresar más allá de la recepción a la clínica, ¿sí? Este control de temperatura se realiza obviamente en todas las clínicas, se anota la temperatura y en el caso de que hubiera alguna temperatura por encima del rango establecido, que en este caso corresponde a 37,2 grados centígrados, se da conocimiento. Evidentemente también se va realizando un registro del control de la temperatura y en el caso de los empleados de la clínica, el personal del staff asistencial y todos los empleados de la clínica, una vez que salen, se registra tanto la temperatura al ingreso como a la salida del trabajo. Esto va permitiendo poder tener un seguimiento de cada uno de nosotros y ante cualquier signo de alarma, como podría ser un aumento leve de la temperatura, pues realizar una medida de cuidado, inclusive prevenir en el caso de que se realice un control de temperatura que vaya aumentando y el compañero se retire ya a su casa porque ha finalizado su horario de trabajo, pues comentarle y alertarlo de que controle su temperatura de manera ambulatoria en su casa, tanto lo que resta de la jornada como
el día siguiente, en el caso de que tenga que concurrir nuevamente a la clínica y que intente ver la posibilidad de, en el caso de que tenga unos valores superiores a los establecidos como signo de alarma, pues preferimos que no concurra a la clínica, que avise y que continúe con los controles en casa o que concurra directamente al servicio asistencial, ¿sí? El staff también hemos sido sometidos a controles rigurosos. Aquí podemos observar en la foto, el de la foto soy yo y una compañera enfermera que está tomando una muestra de un hisopado nasofaringio para realizar una técnica de PCR para investigar a ver si es que estamos aptos o no para poder continuar con nuestra labor. Nosotros reabrimos nuestras clínicas a principios del mes de mayo y antes, la semana anterior, unos días antes de poder incorporarnos, todos los que nos incorporábamos en ese momento, fuimos sometidos a test de PCR y de inmunoglobulinas. Solamente nos pudimos incorporar aquellos que estábamos con las inmunoglobulinas negativas. No se dio el caso de nadie que haya tenido durante confinamiento, que haya tenido la infección y que la haya pasado, de manera que las inmunoglobulinas en general fueron todas negativas y las PCRs evidentemente también fueron negativas. Pero tuvimos algún que otro caso de cercano, personal externo a la clínica, que antes de antes de ingresar fueron testados y descubrimos que tenía que portaba la infección, ¿sí? De manera que elegimos realizar este tipo de test porque son los que más información nos dan, por lo menos al principio de todo la actividad laboral, de retomar la actividad laboral, y posteriormente hemos continuado con test de PCR directamente con todos los que ya continuábamos en la actividad laboral. Semanalmente, el Departamento de Recursos Humanos nos pasa un cuestionario de síntomas que debemos completar. Obviamente es algo personalizado, es algo que lo entregamos directamente a la responsable de Recursos Humanos, en donde vamos a establecer, a responder las preguntas, establecer o comentar si es que hemos tenido fiebre, tos continuado, persistente, dolor de garganta, etc. Básicamente, como verán, resume en cierta manera cuáles son los principales signos y síntomas del contagio del COVID-19 y alguna información que pudiéramos aportar respecto a alguna eventual exposición de riesgo que hayamos tenido. Y si pertenecemos a algún grupo de alto riesgo, como alguien que pueda llegar a tener diabetes, alguna enfermedad crónica, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares, etc. De manera que todo esto es básicamente lo que hemos implementado con respecto al personal de staff y obviamente en los pacientes también se realiza, ¿sí? También se realizan este tipo de cuestionario, ¿sí? Para tener una información referida a las últimas 3 semanas, ¿sí? Esta información la vamos actualizando a medida que vamos viendo los distintos seguimientos o controles a los pacientes y vamos actualizándola en el caso de que hubiera algo importante, algún signo de alarma. Hasta ahora, básicamente, comentando con los compañeros médicos de las distintas clínicas, no hemos observado ninguna variación con respecto a este tipo de cuestionario. Un tipo de cuestionario que está recomendado por sociedades de fertilidad, tanto españolas como europeas, la Sociedad Española de Fertilidad, ACEVIR, que es la Sociedad de Embriología, y la ESRE, que es la Sociedad de Medicina Reproductiva Europea, bajo la cual estamos en constante revisión, ¿sí? En los pacientes, de acuerdo al tratamiento que vayan a realizar, también vamos a hacer estudios para determinar la presencia de alguna infección con respecto al COVID-19. He ido sufriendo algún tipo de modificaciones porque las mismas recomendaciones
realizadas por ACEVIR y por la Sociedad Española de Fertilidad han ido sufriendo algún tipo de modificaciones. Básicamente hemos tratado de mantener un nivel alto de detección de pacientes con la patología, fundamentalmente prácticamente en casi todos los tratamientos en los cuales tengamos que utilizar finales, previamente tenemos que tener una PCR negativa. En todos aquellos tratamientos que tenemos que hacer una intervención específica en la mujer, sea punción folicular, sea transferencia, criotransferencia o transferencia de embriones donados, etcétera, inclusive en inseminaciones artificiales también tenemos que tener una PCR previa, porque básicamente las recomendaciones nos obligan a tener la precaución de intentar no embarazar a alguien que está con la fase aguda de la infección. De manera que igualmente no los he querido introducir dentro de esto porque forma parte probablemente de una charla diferente referido fundamentalmente a ese tema, es decir, la relación con los pacientes. Pasamos a otro grupo de las medidas, que son las medidas estructurales, es decir, aquellos cambios que han tenido que realizarse en algunas clínicas. De cierta manera, nosotros en Marbella ya teníamos las salas de espera individuales, ¿sí? Aquí pueden ver un par de fotos de algunas de las salas de espera. Son salas de espera que tienen un tamaño reducido. Quiero aclarar que estas fotos son fotos tomadas antes de la pandemia. Si se fijan, cada una de las salas estaba provista por una mesa que tenía material de lectura, que tenía una cafetera, etcétera, distintos implementos que fueron retirados, obviamente, para el momento de la reapertura después del confinamiento, debido a que considerábamos, y aparte porque habíamos observado que algunas recomendaciones consideraban que podía ser elementos que pudieran permitir la transmisión de la infección. De manera que actualmente solamente hay un par de sillones en cada una de las salas de espera y básicamente están distribuidas en la clínica. Son aproximadamente 5 salas de espera. Tenemos algunas salas que son también grupales, en las cuales intentamos individualizar la visita y que no haya acumulación de personas adentro de las salas. Esta es otra de las medidas que hemos tomado como para tratar de disminuir la cantidad de gente deambulando por la clínica. Antes del coronavirus era normal que la donante de óvulos venga con alguien que la acompañara, sea una pareja, sea una amiga, la hermana, etcétera, que las pacientes vinieran acompañadas, obviamente, por pareja, que aquellas pacientes que eran mujeres solas vinieran acompañadas también por algún familiar, por alguna amiga. Pues ese tipo de compañías básicamente se han tratado de reducir al máximo posible. Las donantes ya no ingresan con ningún acompañante. Las pacientes que son mujeres solas, también les solicitamos que ingresen de manera individual a la clínica o que vengan a la clínica de manera individual, que no vengan acompañadas. Las pacientes intentamos que en aquellas consultas o controles en los cuales no sea inminentemente necesaria la presencia del varón o no sea una consulta en la cual necesitemos la información específica del varón o el varón necesite estar para ayudar a tomar algún tipo de decisión, etcétera, de acuerdo a la evolución del tratamiento, también les pedimos que vengan solas a la consulta, por lo menos que ingresen solas a la clínica. Evidentemente, estas medidas también han sido extrapoladas hacia otros sectores de la clínica, como son la sala de transferencia, quirófano, en la cual previo al COVID-19 nos parecía muy importante el soporte emocional que podía brindar la pareja de la paciente, sea varón o mujer, o inclusive algún familiar en aquellos casos de pacientes de mujeres solas. Eso en este momento, por un largo tiempo, creo yo, por
esto se pueda resolver, vamos a seguir sin poderlo permitir, es decir, los pacientes ingresarán a estas estancias de la clínica, el tipo quirófano, sala de transferencia, de manera individual. Más cosas que hemos hecho, más medidas, la distancia de seguridad en consulta. No sé si se observa, si se logra observar en la foto, pero entre la silla que se ve hacia la derecha, que es una silla que normalmente es ocupada por pacientes, y la silla que es ocupada por el médico, se encuentra un acrílico que permite esta distancia de seguridad, que permite que puedan ser, que permite que haya una comunicación, ya sea de acercar algún tipo de papel, receta, prescripción, indicación, recibir algún tipo de analítica que pueda aportar la paciente, pero que básicamente pone una barrera a cualquier posible diseminación del virus. Obviamente que forma parte de otra de las medidas que llevamos a cabo dentro de la consulta. Evidentemente, dentro de la consulta, el médico está con mascarilla y los pacientes también están con mascarilla. Pero, bueno, básicamente hemos considerado oportuno implementar también este tipo de medidas. Más mamparas de protección. En este caso, en la recepción, también como son de acrílico, por ahí es un poco difícil de observar en esta foto, pero entre la recepcionista y la persona que está recibiendo la información de la recepcionista, se encuentra una mampara de acrílico también, que permite la comunicación entre ambas y que justo en la foto no se puede observar, pero en el suelo se encuentra delimitada una zona de distancia que va desde el mostrador hasta donde está parada la persona, ¿sí? Esta es otra de las medidas que hemos implementado en prácticamente todas las estancias que tengan que ver con el contacto con el paciente, con la información al paciente, y en aquellos lugares fundamentalmente en donde el paciente va a poder permanecer más de 15 minutos ubicado, es decir, sentado. Pasamos al último grupo de medidas que podemos decir que hemos tomado dentro de las clínicas, que son las medidas de desinfección. Estas medidas de desinfección, básicamente, hemos observado que eran medidas que nos permitían tener mayor seguridad tanto a los que día a día estamos dentro de la clínica y brindarle seguridad a los pacientes. Hemos considerado oportuno poder adquirir maquinaria que ya la van a poder observar en las distintas fotos que vienen a continuación, que permiten realizar un tipo de desinfección de distintos lugares, de distintas salas, de acuerdo a las características del material que se utiliza para la desinfección, y que nos permiten realizarlo no solamente al final de la jornada, sino que nos permiten realizarlo también durante nuestra jornada laboral, entre, por ejemplo, una función y otra, entre una función y una transferencia, o entre dos transferencias también podemos utilizarlo, ¿sí? No es exactamente el caso del ozono, que básicamente es una máquina que produce el gas. Antes de empezar con la descripción de la máquina o de mostrarles alguna imagen con respecto a esto, vamos a hablar algo más de para qué sirve, de qué es y para qué sirve el ozono. Principalmente, el ozono es un gas, muchos de nosotros ya lo sabía esto. Lo que sí probablemente no sabíamos era que tiene un olor bastante fuerte, un olor bastante característico, que es un gas incoloro, y que básicamente a grandes concentraciones puede volverse ligeramente azulado, pero fundamentalmente básicamente es incoloro y tiene un olor fuerte. Sabíamos ya que se encontraba en alguna de las capas de la atmósfera, eso es el conocimiento que teníamos antes de adquirir y de informarnos acerca de este tipo de gas. Sí, forma parte de forma natural de la estratosfera. La producción, como ustedes verán, es el ozono es la unión de 3 átomos de oxígeno
Estos 3 átomos de oxígeno en la estratosfera básicamente se liberan y se reagrupan de manera permanente gracias a los rayos solares que producen la partición de las moléculas de oxígeno. El O2 se parte en 2 átomos de oxígeno y uno de estos átomos de oxígeno se une a una molécula y así forma el ozono, es decir, oxígeno 3. Eso sucede de manera natural, ¿sí? Ahora, desde hace bastante tiempo, esto es algo que era bastante nuevo para nosotros, pero nos dimos cuenta que desde hace bastante tiempo que se utiliza el ozono para la esterilización tanto de salas blancas como la depuración de agua, porque es un gran destructor de patógenos. ¿Qué patógenos destruye fundamentalmente? Virus, bacterias, algunas bacterias bastante importantes en su accionar, bastante patógenas, y hongos, ¿sí? De manera que es una medida que hemos considerado oportuna como para poder desinfectar ciertas salas, estancias que nos permitan dar más tranquilidad, tanto a los pacientes como a nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es la acción? Pues oxida fundamentalmente la pared celular, rompiéndola en aquellos gérmenes que tienen pared celular, o ataca directamente a los constituyentes de los ácidos nucleicos, ADN o ARN, en aquellos gérmenes tipo virus que no tienen una pared. Esta es la máquina que tenemos nosotros, ¿sí? Ahí está uno de nuestros compañeros que está manipulando la máquina, evidentemente con las medidas de seguridad oportunas, ¿sí? En este caso está haciendo una desinfección de la sala en donde tenemos todos los contenedores de Ovobank, que son los contenedores que van a permitir el transporte de las células hacia los distintos centros colaboradores tanto nacionales como del exterior. ¿Sí? Evidentemente se debe accionar la máquina y retirarse del ambiente, cerrar la puerta y esta máquina debe estar funcionando durante una determinada cantidad de tiempo y esa cantidad de tiempo tiene que ver con las dimensiones que tenga la sala. La Organización Mundial de la Salud ha establecido como límite recomendado para poder decir que la calidad del aire es óptima, un límite de hasta 0,1 miligramos por metro cúbico promedio durante 8 horas. ¿Sí? Básicamente, la información que podemos saber de este límite es que a esta concentración durante ese periodo prácticamente el ozono no se lo percibe. No podemos olerlo al ozono. Recién empezamos a olerlo cuando se duplica por lo menos este límite que establece la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles serían los síntomas de una alta concentración de ozono? Ojo, es importante aclarar que cuando empezamos a olerlo no necesariamente estamos hablando de una alta concentración de ozono, sino que podemos hablar de una concentración ya incrementada, ¿sí? Pero cuando tenemos realmente altas concentraciones de ozono, podemos sentir síntomas de sequedad en las vías respiratorias, dolor de cabeza y dificultad para respirar, además del olor característico de este gas. Entonces, si se detectan este tipo de síntomas, sumado con el olor característico, ¿qué es lo que hay que hacer? Fundamentalmente, retirarse de la sala previamente, tratar de ventilarla, suspender el uso del equipo y favorecer la ventilación al exterior para tratar de disminuir rápidamente la concentración. De todas maneras, son equipos que son muy seguros, que básicamente desde principios de mayo que estamos utilizando, no hemos tenido absolutamente ningún tipo de problema y básicamente la información que hay es que es muy difícil que se produzca algún daño grave o irreversible con una exposición breve al ozono, ¿sí? La verdad que tenemos muy buena experiencia nosotros con respecto a esto. Tenemos el personal que está encargado de ir desinfectando las distintas salas que se van desocupando a lo largo del día y básicamente esta tarea se va realizando casi al finalizar la jornada.
¿sí? Para que al día siguiente básicamente ya podamos ingresar en un ambiente con una desinfección ya realizada, ¿sí? Otras de las medidas que hemos tomado en este sentido, en el sentido de desinfección de los ambientes, son las lámparas de luz ultravioleta. Respecto al tema de rayos ultravioleta, sabemos que existen tres tipos de rayos ultravioleta. Los tipo A, que tienen un rango de longitud de onda, que son emitidos tanto por el sol, son replicados por las camas solares, por ejemplo, los tipos B, que tienen un rango de emisión diferente, ¿sí? Que también son emitidos por el sol y las camas solares, y otro que son los rayos ultravioleta de tipo C, aquellos que básicamente si no son generados por una lámpara específica, pues no los encontramos. ¿Por qué? Porque de manera natural son filtrados por la atmósfera, es decir, no llegamos a tener contacto con ellos. Se ha visto que este tipo de rayos ultravioleta tienen la capacidad de inactivar virus y bacterias, de manera que son el único tipo de rayo ultravioleta que por el momento, hay otros que están en fase de investigación, pero es el único tipo que en este momento puede inactivar virus y bacterias. Esta foto es una foto de la lámpara que tenemos actualmente nosotros, ¿sí? Es una lámpara, tiene unas características técnicas bastante técnicas que se escapan a mis conocimientos, pero la recomendación del fabricante establece que una serie de precauciones que ahora vamos a ir a comentarlas también. Antes de comentar las precauciones, tengo que decir que hay estudios científicos que hablan sobre la inactivación del coronavirus mediante rayos ultravioleta de tipo C y que concluyen que aproximadamente entre 5 y 10 minutos se podría llegar a la inactivación del 100% de estos virus. Evidentemente, depende también de la intensidad que tenga la luz generada o los rayos generados por la lámpara, y depende mucho también de las dimensiones de la sala. Esta es otra foto en donde la lámpara está ubicada es una lámpara portátil, evidentemente, está ubicada en la zona de recuperación de los pacientes, y básicamente podemos continuar hablando de las precauciones. ¿Cómo nos pueden afectar estos rayos ultravioleta de tipo? Nos pueden producir heridas y quemaduras en la piel, en las zonas de exposición a estos rayos, es decir, lo más frecuente en la piel y en la cara. Pueden producir también lesiones oculares a nivel de la retina. Básicamente, se supone que podría también producir algún daño de ADN, lo cual no está probado, ¿sí? Pero básicamente hay que tratar de prevenir todo este tipo de cosas. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener? Pues las lámparas deberían encenderse y apagarse a distancia, es decir, con un mando. Esta lámpara que estamos viendo en la foto es de estas características. Tiene un sensor, igualmente tiene un inicio retardado, pero fundamentalmente es accionada tanto para encender como para apagar a distancia. En nuestro caso, la utilizamos fundamentalmente en el quirófano y en la sala de recuperación de pacientes, en donde nos damos cuenta por la luminosidad que hay a través de la puerta, por la luminosidad que hay de la misma. Es decir, que aquellos riesgos de apertura e ingreso a aquellos lugares, a aquellas salas, se encuentre encendida la lámpara, pues se encuentran minimizados en nuestro caso. Debe evitarse el contacto directo, evidentemente. Deben seguirse las recomendaciones, como decíamos anteriormente, del fabricante en cuanto al tiempo de uso, y este tiempo de uso va a estar regido por la potencia que tengan los elementos de la lámpara, la lámpara en sí, y la distancia que pueda haber en las dimensiones que pueda tener la estancia en donde se encuentra la lámpara. Evidentemente, también qué es lo que queremos atacar, qué es lo que queremos desinfectar, contra qué tipo de virus queremos desinfectar, también tiene que ver con el tiempo de uso. Es decir,
no va a ser el mismo tiempo para intentar desinfectar de algunos tipos de virus versus otros, como sería el coronavirus. Habrá algunos virus en los cuales un tiempo de uso mucho menor ya podrá desinfectar al 100% o cercano al 100%. En algunos otros tipos de virus habrá que mantenerlo más tiempo. Esto ya está establecido. Básicamente la información que tenemos nosotros es que entre más o menos unos 10 minutos ya podemos finalizar el uso de la lámpara y podemos ingresar prácticamente inmediatamente para poder continuar con nuestra tarea. De manera que hemos decidido que estas lámparas puedan ser utilizadas entre punción y punción o entre transferencia y transferencia. Y obviamente, como es el caso de la foto en la que estamos viendo, una vez finalizada la actividad en una sala en la cual habitualmente siempre hay gente. Se da de alta una paciente, la otra todavía está, entonces evidentemente entre una y otra paciente no es posible activar la lámpara se activa recién para su uso al final de la actividad. Básicamente, estas fueron un resumen de las medidas que queríamos comentar, quizás las más importantes, las más visuales. No he comentado también otras, como por ejemplo el aumento de los horarios en los cuales disponemos para atender a los pacientes, para tratar de evitar la superposición de pacientes en la clínica, etcétera. Otras cosas o menores que básicamente también hemos adoptado, pero esto era básicamente lo que queríamos mostrarles. ¿Sí? Quiero agradecerles por la atención, quiero agradecer a uno de mis compañeros del Departamento de Marketing, a Joaquín Ciencialski, que ha hecho posible la captura de estas imágenes que he podido mostrarles. Y quedo abierto a cualquier pregunta que ustedes quieran realizar.